Estimados amigos, nos volvemos a encontrar, esta vez en Xi'an. Estamos visitando la gran mezquita llamada Dangqinzhen-Si. La gran mezquita de Xi'an es una de las mayores mezquitas de toda la República Popular de China, localizada en el distrito musulmán de la minoría Hui. Ocupa un área de 12.000 metros cuadrados. Esta mezquita es la que tiene más importancia en el noreste de China, cual goza de la fama de pequeña Meca. Esta mezquita fue construida en el año 742 durante la dinastía Tang, para poder atender a los cada vez más numerosos creyentes musulmanes que habitaban en la ciudad. Admirando la armonización de una arquitectura mixta sino-árabe, como la mezcla con detalles que muestra la influencia árabe en la mezquita de Córdoba en España, nadie puede ignorar unas piedras con líneas de agua que forman naturalmente el eje de la mezquita. De frente se ven 4 pancartas rogando la paz y la obediencia en forma de tambor, y le dando un estilo típico y tradicional de la antigua China. Aquí vemos unos creyentes que se preparan para rezar. Esta mezquita fue visitada por reyes españoles en los años 80. Una vez terminada la visita en la mezquita, nos disponemos a visitar el barrio musulmán. Como podemos ver, este barrio está plegado de pequeños comercios, en los cuales puedes comprar casi de todo y a buen precio, aunque tienes que regatear bastante, por supuesto. Hemos terminado la visita al barrio musulmán. A continuación, nos vamos a comer en un restaurante, en el cual, después de comer, podremos admirar un maravilloso espectáculo. Y comienza el espectáculo. By His Majesty, the first emperor of the Tang Dynasty in 680 AD, our great holy Tang.
present you with the Pai Xiao solo named All Will Sing Joyfully in Spring.
微臣率你们弟子所献得计。 Estamos al día siguiente. Hoy, primero, visitaremos el Museo de Historia de Shanxi. Al acabar la visita al museo, visitaremos el Museo del Ejército de los Guerreros de Terracota. Ahora nos disponemos a visitar el Museo de Shanxi. Nos encontramos en el hall principal, en el cual podemos ver que un gran león preside la entrada. Esto que estamos contemplando en estas imágenes son los restos de una excavación. En ella podemos apreciar dos carros con sus caballos y correajes. Estos carros que vemos de la imagen fueron descubiertos en el año 1980. Se trata de carros de bronce pintados. Cada uno de esos carros está formado por más de 3.000 piezas. Aquí nos muestran algunas de las figuras de los guerreros de Terracota, como también unos cuantos caballos. Admirando las imágenes, podemos apreciar la notable diferencia entre ellos. Ahora nos encontramos frente al Museo de los Guerreros de Terracota. Está muy claro que esta es una de las naves donde se encuentran los guerreros de Terracota. Esta nave pertenece al Museo del Ejército de Terracota del primer emperador Qin. En este museo hay más de 7.000 figuras de tamaño natural. El primer foso fue descubierto en el año 1974 por unos campesinos que estaban construyendo un pozo. Aquí vemos el estado en que se encuentran las figuras enterradas. Luego, el trabajo laborioso es pegar todas las piezas una por una para completar la figura.
Como podemos ver en estas imágenes, no solamente hay figuras humanas, sino también caballos. En este foso podemos ver dónde se encuentran las figuras. Están cubiertas por una lona. Cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes. Bigotes, peinados, jóvenes, viejos, rasgos de etnias diferentes. La cabeza y las manos se moldeaban aparte y luego se añadían a los cuerpos. Los uniformes reflejan también los rangos militares a los que pertenecen. Cada soldado llevaba un arma, arco, lanza, espada, etc. Tras la caída de la dinastía Qin, los campesinos saquearon la tumba y robaron las armas. Aquí podemos ver a nuestra cámara posando junto a los guerreros. Este señor que vemos en las imágenes es uno de los campesinos que encontraron las tumbas. Hola, ahora estamos en Xi'an. Estamos dentro de la pagoda de Oca Salvaje, se dice pagoda pequeña, muy antigua, más de 1500 años aproximadamente. Esos son originales. En Xi'an, claro, hay otra pagoda llamada Gran Pagoda, pero muchos sitios restaurados. Es el lugar lo más antiguo, más bonito y más tranquilo. Bienvenidos a Españoles. Estamos frente a la Gran Pagoda. Esta tiene una altura de 64 metros y 12 niveles, construida en el año 648 durante el reinado del emperador Gaozong de la dinastía Tang. Esta torre fue construida para guardar 657 volúmenes de escrituras budistas que el monje Yuan-Sang trajo de la India. Este es uno de los rellanos de cada nivel y está en la abertura que da al exterior. Aquí podemos ver a un escribano que nos muestra la escritura china.
Esta campana parece que tenga un badajo muy grande, pero no es un badajo. En este caso será una badaja. Mucho mejor aquí, ¿no? No cabe de jade. Esta es la gran campana de la suerte. Aquí vemos a nuestra cámara que se ha ofrecido a darle unos toques. Sí, sigas. Por lo que se ve, aún necesita más suerte. Por esto, están invitando a dar unos toques de más. Dai. Dalo. Bravo. Hemos llegado a la antigua ciudad amurallada de Xi'an. Estamos en la puerta sur, que es la más importante. Esta muralla fue construida durante la dinastía Ming, entre los años 1374 y 1378, sobre la ciudad prohibida de los Tang. La muralla tiene 14 kilómetros de largo y una anchura de entre 15 y 18 metros. En esta imagen se puede apreciar muy bien la anchura de la muralla. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos Templo del Cielo. Pero esta parte, como otra parte del mismo sitio, llamado Morte Eco. Porque hablando, jefe, como emperador hablando, parece todo pueda escuchar toda la música o deseos. ¿Ya? Claro, porque antes no había micrófono. Primer emperador está en Nanjing, sur de China. Y su hijo cambió sitio. Vale. Desde 1400, Y en la época mía es donde más... como ser militar. Entró la época en esa época muy, ¿cómo se dice? Alto, valiente, inteligente, jefe de departamento, general de ejército. Hasta fin logró poder controlar China. Empezó la dinastía Ming contra la dinastía Song. Antes de la Ming, la dinastía Song. Son dos partes, norte Song, sur Song. Él controló todo. Luego fundado en Nanjing, más cerca del río Yangtze. Se dice capital sur de China. Intrusismo puro y duro. Pero su hijo cambió norte. Norte era capital de las dinastías. Había muchos militares vigilando. Se dice policía militar vigilando. No cosa ni cámara. Según la tradición china, el emperador era el hijo del cielo. El templo del cielo es un lugar donde el emperador y sus más cercanos asistentes celebraban diferentes ceremonias religiosas.
Aquí vemos a una linda señorita con un vestido típico chino que gentilmente ha dejado que prendiéramos unas imágenes junto a nuestra cámara. ¿Ya? Alrededor del templo hay una pared circular que si habla junto a ella, de cualquier otro punto de la pared se puede oír lo que estás diciendo. O sea, que el eco transmite la voz. El emperador se subía sobre esta piedra y desde aquí se dirigía a sus súbditos, y debido a la acústica del lugar, su voz se amplificaba.